Bueno, señor presidente, gracias. Primero para clarificar que el tratamiento que se le da a este dictamen que se acaba de aprobar es un tratamiento conjunto del expediente 36.368 del diputado Giustiniani, del expediente 38.347, del cual soy autor, y del expediente 38.538 de la diputada Clara García. Quiero agradecer a los diputados mencionados que me han dado la posibilidad de, no obstante la autoría histórica de nuestro partido y puntualmente desde el año 2002 de este proyecto, que me han dado la posibilidad de reseñar algunas cuestiones que, producto de la hora y de toda la sesión que tenemos que llevar por delante, voy a tratar de dejar algunas cuestiones, pero no ser tan puntual como he sido en otras oportunidades, y siempre pensando que dicen que la tercera vez es la vencida. Esta va a ser la octava vez que esta Cámara va a aprobar esto. Digo, primero a las pruebas me remito, o sea, primero expediente de 2002, expediente de 2018, que muestran, por un lado, bueno, lo que es reconocido, que es nuestra autoría original, y que prácticamente, con las distintas cuestiones dictámenes que se han planteado, creo que muy poco se ha cambiado, alguna coma, algún plazo, pero la esencia, la letra de todo lo que se ha aprobado en todas esas oportunidades es siempre la misma. Y esto muestra una cuestión que sería importante que nosotros hagamos una introspección, que es acabadamente el republicanismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a la historia de ver qué es lo que cada Cámara ha aportado. Decía coherencia y republicanismo. Decía algunas cuestiones que las tenemos que mínimamente saber, porque lo que acabamos de aprobar es una ley. Y voy a dar una definición jurídica. Plexo normativo emanado del Poder Legislativo conforme a los procedimientos de sanción establecidos por la Constitución. Se trata de un precepto establecido por la autoridad competente por medio de la cual se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Ese es el marco de que, por supuesto, no está la definición para nosotros, sino para los ciudadanos que van a analizar lo que acabamos de plantear. Brevemente, la historia. La historia, como ya dije, empezó en el 2002. En la Argentina, por los 2000, uno de los reclamos ciudadanos era la transparencia y el otro, recordarán, que se vayan todos. Y así empezamos a escuchar a distintas organizaciones intermedias, al Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario, y surgió el primer proyecto, la primera media sanción, el expediente 4.940 del PDP, que se aprueba por unanimidad, y todas las otras veces las leyes se aprobaron por unanimidad, el 12 de septiembre de 2002. Acá empieza el derrotero, el ping-pong entre nosotros y ellos. 2003, 27 de noviembre, otra media sanción. 2005, 12 de diciembre, anexado a otros expedientes. 2009, 5 de agosto. 2011, 6 de octubre. Yo entre 2011 y 2012 y 2015, 2016 no fui legislador y no hubo ninguna media sanción de esto. Una prueba, digamos, más que evidente de la intencionalidad. 2016, 22 de septiembre, y ahí caducó en el Senado el 30 de abril de 2018. 2018, que es el que acabé de mostrar, se aprobó junto con un mensaje que había mandado usted,
entonces gobernador de la provincia, señor presidente de la Cámara, y esto caducó en abril de 2020, y 2020 es la vencida. Había puesto 23 de julio como una fecha coincidente importante para la historia de la democracia del país y de los demócratas progresistas, pero no, fue el día de hoy, el 30. Y nuestro pase era un pase de calidad, podría ser para el fútbol, pero era un pase de calidad institucional. Era un pase de decir, Diego, el de la mejor época, Messi, el actual, nos tendría que haber devuelto algo. ¿Pero qué no devolvieron? O se pinchó la pelota allá y la dejaron caducar, o le devolvieron con interés legítimo, o lo anexaron cuando en una sesión histórico por lo burda de 3 minutos sin ninguna fundamentación se aprobó ese proyecto horrible de la adhesión a la ley nacional que someramente digo la hace imposible a la información pública, a la búsqueda, al acceso a la información pública, nada más y nada menos que ni en el Poder Legislativo ni en el Poder Judicial. Esa era la media sanción que habían aprobado. En el mientras tanto, 58 palabras tengo acá anotado y 6 artículos. No es mío, lo escribió un periodista, Adrián Gerber, en La Capital, criticando la actitud o el esfuerzo que se hacía de la otra Cámara para que esta ley no salga. En el orden nacional se aprobó la ley 22.775, que la voy a resumir brevemente. Fue una ley cuando uno ya vio que hubo un acuerdo absoluto del gobierno con los diputados de Cambiemos y del kirchnerismo, un acuerdo casi absoluto. Hubo pocos legisladores que dijeron que eso era una mala ley, entre ellos lo tengo que destacar, que fue la diputada Alicia Siciliani en su oportunidad. El instituto que se creó allá fue una ley donde la cabeza, que es fundamental, después voy a explicar por qué, que la cabeza, la autoridad de aplicación tienen que ser las cabezas de los poderes para tener responsabilidad política, porque si uno lo desliga en un funcionario, llámese Laura Alonso, bueno, nadie tiene responsabilidad política y hace lo que quiere. Pero no se conformaron con votar esa ley lamentable, sino que con un DNU le quitaron recursos, la pusieron debajo, en vez de tener una autonomía plena para funcionar. En el mundo funciona autónomamente en todo sentido y generalmente es la oposición o gente reconocida la que lleva adelante el funcionamiento cuando no es precisamente la cabeza la autoridad de aplicación. Y con ese DNU la pusieron bajo la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, realmente era la nada y la convirtieron en una poco analizable ley de información pública nacional. Decía, nosotros podemos hablar, y por eso creo que tenemos que estar orgullosos de lo que siempre por unanimidad sacamos, nosotros queremos y podemos hablar de calidad institucional, de democracia plena, de federalismo, de republicanismo, de transparencia de los actos públicos en los actos de gobierno, de todo eso estamos hablando, algo que el mundo civilizado y moderno ha incorporado. Pero nosotros tenemos algunos atrasos y me ponía a hacer unos números, se lo contaba ayer a un diputado, a un colega diputado, de los atrasos. 1853, 167 años de la Constitución. La pregunta es, ¿y dónde está el federalismo en la Argentina? 1994, 26 años. ¿Dónde está la autonomía en la Argentina? ¿Dónde está la vigencia plena del municipalismo? Y 1810, 210 años. Y esos revolucionarios de 1810 se juntaron porque estaban cansados de un poder central omnímodo, pero además porque tenían un reclamo
que casualmente es el mismo que tenemos en esta Cámara de Diputados. El pueblo quiere saber de qué se trata, ni más ni menos. Creo que la reflexión es que para que todos podría reseñar cuestiones de qué pasaba afuera en todas estas etapas que se dieron de sanciones y medias sanciones. Tengo artículos periodísticos, tengo posiciones de ONG y demás, de las cosas que decían de la ausencia de republicanismo y de oscurantismo, pero los voy a obviar como diciendo vamos a generar una nueva instancia para no arrancar ya poniendo énfasis en eso que ha sido el fracaso de poder conseguir esta ley. Digo, hay una cuestión conceptual que quiero citarme lo que significa y que es precisamente lo que se planteó en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de Bogotá, en Colombia, de julio de 2016. Y dice, la transparencia, sostiene, debe orientar la relación existente entre los gobiernos y las administraciones públicas para con los ciudadanos respecto del manejo de los asuntos públicos. La transparencia implica tanto el derecho al acceso a la información que está en poder de las instituciones públicas y que puede solicitar la ciudadanía, como también la obligación de los gobiernos de poner aquella información que dé cuenta de sus actividades y del uso y resultado de los recursos públicos a disposición de la ciudadanía con base a los principios de la publicidad activa. Estos principios fueron los que en el 2002 dieron fundamento a redactar la norma que, como ya digo, prácticamente es la misma que votamos hoy y que en el orden nacional, con la ley 27.275, se hizo marketing para supuestamente cambiar la realidad, pero la realidad que hicieron una ley para no cambiar nada. Decía, no los voy a citar en honor al tiempo y demás, qué pasaba afuera, porque nosotros tenemos que saber cuál es el termómetro. Y por supuesto tengo artículos periodísticos del diario La Capital del 18 de septiembre con la posición de la CIPRE, Sindicato de Prensa de Rosario, en el año 2016. La información pública de oscurantismo, citaba Adrián Gerber, y en La Capital 18 de diciembre de 2017. Y después los distintos reclamos de organizaciones en un documento en septiembre de 2017, donde estaba FOPEA, donde estaba el Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y la Asociación Civil para la Equidad y la Justicia. Decía que esa ley nacional no cumplió prácticamente ninguna función y fue relegada. Tenemos las distintas posiciones, los artículos de diario que los fuimos viendo en su momento, que en algún momento los leímos para marcar qué opinaba la prensa, qué opinaban las organizaciones intermedias. Cansado, si se quiere, cansado de esperar, dice el tango, nuestro gobernador de ese tiempo, Hermes Wiener, luego de pasadas varias medias sanciones y que la pelota volvía pinchada o no volvía, decidió insistir y crear dos decretos, los decretos de transparencia, el decreto 692 de 2009, decreto de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo, y que fija como autoridad de aplicación la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en el decreto 1774, también el 2009, que crea el Sistema Provincial de Información Mínima Publicable respecto a los agentes públicos. Una página web de la provincia, los datos de todos los agentes públicos y todos aquellos funcionarios que hubieran estado, que hubieran dejado de serlo y las razones y las causas y las formas en cuales habían sido contratados. Venimos a la ley, que no obra en los expedientes de todos. No voy a reseñarle los 38 artículos.
Sí decirles que el artículo 1 define el objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el derecho al libre acceso a la información pública a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado. El artículo 2 define qué es información pública. Es información pública todo dato que consta en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier formato, y que hubiera sido o debiera ser generado o obtenido por obligación legal por los sujetos obligados descriptos en la presente ley. Esta definición incluye toda constancia que obrario debiere obrar en poder o bajo el control de los sujetos obligados, los que fueron antecedentes de una decisión de naturaleza administrativa y las actas de reuniones oficiales, contratos y acuerdos. El artículo 3 explica los principios de la ley: transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura. El artículo 4, las personas comprendidas. El artículo 5, el deber de informar. Artículo 6, finalidad. Ya lo voy a despertar. Artículo 2, sujetos obligados. Artículo 3 de la transparencia activa, la obligación de publicar informes. Bueno, es toda la ley que ha sido trabajada durante mucho tiempo. Están las excepciones, artículo 13, del acceso a la información, la forma, las solicitudes, cómo deben hacerse, la autoridad de aplicación, los recursos ante una denegatoria. Déjame decir algunas cositas. Bueno, está. Vamos a dejar la ley. Pasamos. Voy con lo último. El año pasado vino, y voy a hablar bien de algo que superamos la prueba, vino la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, una organización internacional, que vino a hacer un reporte de la parte de acceso a la información pública, pero solamente del Poder Ejecutivo, no lo pudo hacer del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, fuimos invitados con Clara, por ser autores del proyecto, y les quiero decir que obviamente superamos los objetivos, pero el informe final de la OCDE, que es una organización de primera línea a nivel mundial, manifiesta que está muy bien cómo se manejaba, voy a decir las cosas como son, porque sé que algunas herramientas no están funcionando en la actualidad, pero que era necesario tener una ley provincial que abarcara obviamente los tres poderes. Y la última anécdota que voy a contar es que tuve la suerte en noviembre del año pasado de ir a visitar a un observatorio de la información pública. Cuando yo dije un observatorio de la información pública, digo, debe ser un lugar donde están ocultando, buscando a ver quiénes son los que esconden la información pública. Digamos que fui con un pensamiento argentino, de conocer lo que pasa en la Argentina. Tuve la suerte de ir al País Vasco, tuve la suerte de ir a la fundación en Bilbao, la Fundación Bizaitik, que es una fundación pública, y esa fundación pública no se dedica a ver quién no cumple. El gobierno español, y precisamente esa provincia, la provincia de Vizcaya, contrata a una fundación pública para que desarrolle los elementos, las plataformas para que las pequeñas comunidades, las pequeñas comunas puedan hacer realidad la información pública. Estamos un poco lejos, Carlito del Frade, de esos pensamientos y de esas prácticas políticas. Lo último que les quiero decir, el mismo reclamo de hace 210 años. El pueblo quiere saber de qué se trata. Democracia es transparencia. Y también decirles que así como esta Cámara lo ha mostrado, ese concepto de republicanismo que hemos demostrado, yo les digo a todos los compañeros, correligionarios, camaradas de la Cámara de Diputados, que se tienen que sentir orgullosos
de hoy haber votado esta ley que apunta a la calidad institucional de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.